llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Capítulo 1. Genealogía de la comida callejera. Paralelismo con el presente a través de una perspectiva histórica e inexacta. Eso te pasa por comer en la calle. Es la frase que escuchamos como reprimenda de alguna progenitora, que sus años de juventud devoraba gustosa tacos en algún paradero de autobuses. Eso te pasa por comer en la calle, regañan, cuando el dolor de estómago asoma y el retortijón nos arquea por la noche. Cuando el vaho de grasa y cochambre se nos escapa por la boca como un espectro. Testimonio silencioso y maloliente de que no debimos haber comido en ese puesto callejero por segunda ocasión. Nadie niega que comer en la calle sea una actividad de riesgo, casi equiparable a los deportes extremos. Los dos comparten el acto de sudar, una por el esfuerzo físico, la otra cuando se confunde una salsa camaleónica, que en el más vil de los engaños el taquero hace pasar por guacamole, y que en su nombre porta su agravio con orgullo. Guacamole falso, lo han nombrado, sabedores de que nadie puede reclamar aquello que es evidente. Esa masa verduzca apenas lleva un paupérrimo aguacate, lo suficientemente maduro, a unos días de regresar a la tierra y cuyo destino está en solo dar nombre a una mezcla de chile, cebolla, calabaza, cilantro, tomate, agua y sal. La mezcla perfecta para engañar al glotón urbano, que respetando las reglas de etiqueta implícitas del puesto callejero, atinará a decir, ¿me pasas el guacamole? Eso te pasa por comer en la calle, si todo el mundo sabe que ese guacamole es falso. Escuchamos al ser regañados por el progenitor que reconoce a través de la experiencia que apenas un aguacate sirve para lavar la imagen de algo que no es. Al menos en lo sustancial, en sus componentes definitorios, el no guacamole denomina a la vez lo que es y lo que no es. El no guacamole es guacamole, por un acuerdo social tácito, que justifica la codicia del taquero al querer maximizar la ganancia. Quienes pecan de avariciosos e integran una calabaza de más serán juzgados por timar al comensal callejero, que no dudarán en responder airadamente, este guacamole no es guacamole, ¿verdad? Los más atrevidos serán aquellos que evidencian la ruptura del acuerdo social, de la mentira aceptada, de la realidad construida a través de los acuerdos furtivos, donde solo algunos alzarán la voz frente al engaño, que de antemano se sabía era un engaño. Situación equiparable a los actos de magia. Cualquier persona que asiste a uno, a menos que sea muy tonto, no cree realmente que ese mago de pantalón brilloso y sonrisa angustiante a la vista tenga poderes de algún tipo. La gente sabe que será engañada. Es el acuerdo tácito que se resume con la misma oración que se usa en las relaciones de pareja contemporáneas, donde la desconfianza y la agresión es la norma. No tengo problema con que me engañes, solo que no me entere, porque si me entero no te la vas a acabar. La comida callejera también está determinada por variaciones de esta frase. Se permite el engaño a sabiendas de que nada sirve preguntar. Las carnitas son de hoy, el bistec es de espaldilla, la gordita la acaba de hacer o solo es recalentada. De nada sirve cuestionarlo porque se es conocedor de que la respuesta será una mentira. Desde el primer momento en el que el perro callejero nos miró con tristeza al sostener nuestro plato rebosante de grasa, hasta tiempos contemporáneos donde hemos profesionalizado el proceso de sujetar con el pulgar y el índice el plato, y a su vez hacer pinza con el dedo medio y anular para detener el refresco, en todo ese tiempo hemos aceptado la mentira como parte de nuestra relación. Sabemos que nos engañarán, solo no queremos enterarnos. Pero alguien siempre pondrá en duda las afirmaciones. La curiosidad mató al gato, reza el refrán popular, y el taquero quizá mató a un perro, para en un acto cruento hacerlo pasar como rumiante. Así el comensal que siente recelo mirará al perro suplicante que le mueve la cola en búsqueda de un trozo de carne. La persona, basada en creencias populares de dudosa veracidad, le arrojará un pedazo y mirará al can devorarlo en un segundo. La persona desconfiada regresará a comer sosegada. Ha confirmado la hipótesis popular a través del aprendizaje vicario. Su padre lo hacía, su abuela también. Quizá en la génesis de la comida callejera alguien se dio cuenta de que el perro no come perro mientras comía perro. Pero ahí no había problema ni engaño. Efectivamente lo que se estaba comiendo era un perro. El enojo provendría de que se le ofreciera guajolote en lugar de perro. Se cree que en ese entonces se consideraba la carne proveniente del ave de menor calidad, en comparación a la del canino enano y rechoncho que duerme ahora plácidamente en su casa, con moños pegados en las orejas, sin temor a ser comido. Un iscuincle o un tlalchichi, perros enanos, posibles antepasados del perro chihuahua que se criaba para consumo. Se servían en banquetes y eran más solicitados que el xoloscuincle. Comer perro, práctica alimenticia que afortunadamente hemos superado, salvo los pocos casos atroces de taqueros que sin ningún pretexto ritual religioso o místico, van y se roban a los perros callejeros para vender los hechos tacos por un precio módico, siempre adecuado a la inflación. 5 tacos por 10, 5 por 15, luego 5 por 20. El comensal sabe que el riesgo existe, el miedo es latente, la desconfianza parte de la transacción. No por algo dicen de forma irónica que en el terreno inconsciente es una aceptación. Vamos a los de su aperro. Estos casos provocan que la duda se siembre, la desconfianza está ahí, la persona arroja pedacitos de carne en los perros
que acechan alrededor de un puesto de tacos. Y si en algún momento el perro no lo devora con rapidez, casi sin que toque el suelo, será motivo suficiente de sospecha para las personas que día con día saturan los puestos de comida callejera. ¿Pero dónde comenzó todo? ¿En qué momento alguien decidió que vender comida en plena calle era una gran idea? Todo indica que antes de que existieran calles, la comida callejera ya existía sin el adjetivo que la señala, y con el perro mugriento que la acompaña hoy en nuestros días. En otras palabras, antes de la llegada de los españoles, en la gran Tenochtitlán, no había calles. O al menos no tenían esa carga, casi peyorativa con lo que hoy se define lo callejero. Antes de la venta de comida existió el itacatl, que no es otra cosa que comida para llevar. Palabra náhuatl de uso regular aún en nuestros días, pero que se ha transformado en itacate, y que tenemos vinculada al familiar gorrón guloso o amigo pedinche, que no dudan llevar sus propios recipientes para drenar parte de la comida a la que ha sido invitado. ¿Quién quiere itacate? Podemos escuchar en épocas modernas luego de un comilón familiar. Cuando este es una invitación a llevarse las sobras que pueden consistir en pedazos completos de algún animal. Generalmente las partes que nadie quiere porque las demás fueron seleccionadas previamente. Dato asentado en una canción popular mexicana que nos invita a la reflexión sobre las obras gastronómicas que nadie consume y se otorgan al familiar con menos afecto o aprecio. El piquito de pollo. Los restos de lo que fue un guisado y el ya tradicional itacate, conformado por 2 platos de unicel o plástico que protegen de la intemperie, la rebanada de un pastel que se lleva al familiar que no asistió a la fiesta, y que en muchos casos puede o no existir, o puede o no estar vivo. Los mexicas llevaban el itacatl a los lugares de siembra, compuesto de tortillas, pedazos de carne, de venado, ratón, algún perro y maíz relleno con frijol. Nada alejado de lo que hoy en día se sigue consumiendo, apenas una variación del animal que lleva encima. Tal vez de ahí surge la costumbre de pedir un sope con o sin carne, y que sirve para distinguir la carne roja de la carne blanca. Porque al sope de pollo se le llama así, secamente, jamás llevará la palabra carne, aunque lo sea. Y aún en nuestros días nadie se acerca a pedir a un puesto callejero un taco, sope, quesadilla, utilizando carne de pollo. Allí en la milpa o la chinampa se consumía el itacate a la hora de la comida, y podemos pensar que acontecían las mismas charlas de hoy en día, acompañadas de los eventos relevantes de la semana. ¿Te enteraste del resultado del Tlachli? Sí, qué buen juego de pelota, estuvo difícil, pero de última hora la metió en el aro. Ya tenemos Xochimilco otra vez, a ver si Axayacatl no lo pierde después. Te dije que perdí todo en el Patoli. Compañeros de trabajo al fin de cuentas. Alguno de esos hombres estaba cansado de que siempre le pusieran tortillas enchiladas o amaranto endulzado con piloncillo o tunas. Otra vez tunas, ¿tú qué traes? Uf, te pusieron tepezcuintle. ¿Me das un poco? No. Ándale. No, no seas así, no. Quizá terminaba en pelea, quizá no, y aquel hombre solo podía pensar que estaba harto de su itacate y al igual que el mexicano moderno, hizo como que se le olvidó la comida en casa para no dar explicaciones, y antes de ir a la milpa decidió pasar al tianguistín de Tlatelolco, nada más para ver qué había. La frase "ahorita vengo voy al tianguis a pensar", al parecer existió desde tiempos inmemoriales, ya que como es evidente, la etimología de la palabra tianguis deriva de tianguistín, el mercado donde se podían encontrar diversos productos, y en una de esas se encontraba tepezcuintle enchilado en un buen puesto, o un tamal de guajolote rojo porque los de verde, como es de costumbre, ya se habían acabado. La venta de comida en los mercados, ya sea para llevar, para comer ahí, y aún con la sospecha de si habían descubierto el para llevar comiendo, es una práctica que fue documentada por el propio Hernán Cortés, en sus cartas de relación, y por Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Gracias a eso sabemos que antes de cometer un genocidio disfrazado de conquista cultural y asesinar de forma directa o indirecta casi el 90% de la población, antes de que blandieran las espadas, dispararan los arcabuces o propagaran la viruela, los conquistadores se dejaron seducir por los humos, aromas y sabores de la comida callejera en el tianguistín de Tlatelolco. Situación parecida a la actualidad, donde antes de traer la desgracia, gozar el privilegio y sacar cuantiosas ganancias, los extranjeros empresarios, líderes mundiales y nómadas digitales gozan por un tiempo de la maravillosa oferta culinaria solo para concluir: ¿cómo nos llevamos su comida sin llevárnoslos a ellos? Afortunadamente ya no deben recurrir tanto a la violencia, o al menos pagan para que otros la ejerzan por ellos, evitando así el baño de sangre que podría agregar su comida, o arruinar las fotos con las que regresarán presumiendo que comieron un platillo exótico, elaborado con maíz y cabeza de puerco, en uno de los restaurantes mexicanos más caros e higiénicos que pudieron encontrar, a diferencia de los conquistadores que se acercaban curiosos a los puestos callejeros, donde les ofrecían el antepasado del atole, mazamorras, sin aderezar a la venta con "pásele, güerito". El mal cocinado, que era algún tipo de pozole, y extensas variaciones de platillos preparados a base de maíz, elotes, esquites, sin pata de pollo ni molleja, y ausentes de los productos lácteos en gran cantidad que son considerados la norma en nuestros tiempos, al grito de una bocina reventada que anuncia, con harto queso y con harta mayonesa. Maíz solo, dorado o frito, bañado en salsa o vuelto rollo, relleno de algo, a mordidas, doblado o entero, dulce o salado, al vapor ahumado o recubierto con algún elemento que lo distinga de lo que los españoles podrían pensar que era lo mismo, y que hasta la fecha nos puede llevar a la pregunta: ¿dónde termina la enchilada y dónde comienzan los chilaquiles? Años después, cuando probablemente los que les vendieron la comida a los españoles ya estaban muertos a manos de los propios españoles,
Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, documenta que pese a la muerte de muchos indígenas, los productos de maíz, entre ellos una especie de chilaquiles, seguían sabiendo igual de buenos. Evidentemente, Fray Bernardino no lo dijo con estas palabras, pero resulta curioso pensar que después de las masacres, estuviera profundamente interesado en documentar la comida. Su paralelismo contemporáneo recae en el influenciador de Internet que viaja a estados peligrosos, donde impera la presencia del crimen, solo para documentar los tacos de camarón que se comió al lado del cadáver de un ejecutado. Al parecer, según los registros históricos, el gusto por la comida callejera no desapareció, como si lo hicieron casi 240,000 personas a manos de los españoles, ya que años después, cuando se crea el Virreinato de la Nueva España y se funda oficialmente la Ciudad de México, antes de que se construyeran las primeras calles, ya existía la comida callejera. Apenas se construía un portón y como hoy en día, aparecía alguien vendiendo algo, con el aroma a placer y los males que ello conlleva. Antes de dar el brinco histórico a la consolidación de la comida callejera en el periodo virreinal, habríamos de hacer una observación puntual que será abordada en capítulos posteriores. Hernán Cortés describe la comida que le fue servida en su reunión con Moctezuma II y que veía en el mercado de Tlatelolco. Les llamó cazuelas, palabra del medievo que se sigue usando, así como las cazuelas que tienen el mismo fin, preparar guisos que se servían sobre una tlaxcali, mejor conocida en nuestros días como tortilla. La conclusión es evidente para el lector. El taco de guisado antecede a todas las variedades de taco de las que gozamos hoy en día. Cuando uno se acerca a un puesto callejero de tacos de guisado y pide uno de auténtico y legítimo guisado, no de preparaciones secas que se matizan para poderlas integrar, discusión que se abordará más adelante en la ontogénesis del taco de guisado. Cuando uno pide, por citar un ejemplo, un taco de costilla en salsa roja, está presenciando y comiendo aquello que comió Cortés, y por lo cual estuvo dispuesto a matar, aquello con lo que le celebró la victoria en Coyoacán, en esa gran taquiza. Quizá la expresión mataría a quien sea por unos buenos tacos de guisado encuentra su génesis en los albores del siglo XVI, donde efectivamente habían matado. Si la génesis de la comida callejera en México podemos encontrarla en la Gran Tenochtitlán, el periodo virreinal viene a darle forma no solo a la cocina, sino a las prácticas sociales que conlleva la comida callejera en nuestros días. El surgimiento de las cocinas al aire libre no es por ocurrencia, es por necesidad, carencia, y porque de vez en cuando se moría alguien por los humos del fogón que compartían espacio con el petate. Un hombre llegaba de noche y avivaba la flama para calentarse unas tortillas. El día siguiente amanecía muerto por no echarle agua antes de dormir. A diferencia de tiempos actuales, donde se goza de una estufa, ya sea de leña, gas o una parrilla con resistencia eléctrica, herrumbrada que siempre quema la comida junto con el enchufe, en el periodo virreinal eran pocos los que se podían permitir cocinar en sus precarias viviendas. La colectividad, como en la mayoría de los casos, salvó al individuo inepto, en este caso al que calentaba un tlacoyo al lado de su cama a riesgo de amanecer intoxicado. Los fogones callejeros comenzaron a ser una norma en las nuevas calles virreinales. La Plaza Mayor, antes Templo Mayor, se llenó de cocineras que preparaban comida todo el día para alimentar a los indígenas recién colonizados a través del miedo, y a los conquistadores que se encargaban de engendrar ese miedo. Los nuevos pobladores de la Ciudad de México venían hambrientos desde la Villa Rica de la Veracruz, luego de que probaran la comida de allá y dijeran como muchos hoy en día, ni está tan bueno. Los nuevos ingredientes traídos por los españoles comenzaron a integrarse en esas cocinas al aire libre. El arroz, el trigo, las carnes de bovinos y porcinos que llegaron para saciar los paladares de los conquistadores y sus descendencias. Carne de las que los indígenas tomaban las sobras para crear platillos con apenas unas tiritas de carne. De igual forma, completamente comparable a la época actual. Sobre todo cuando se comen tamales donde puede salir un poco de carne de cerdo pegada a un hueso, que será chupado hasta el tuétano. Primero por quien lo compra, luego por el perro experto que considera que aún puede sacarle más carne. El pan comienza a ser popular y es sabido que donde hay buen pan, habrá personas a la espera del mismo. Generalmente conquistadores y gente que puede pagar por él. Porque a los pobres indígenas y gente común les tocaba el pan vaso. El pan asequible, barato y popular que frente a su insípido sabor se le cubrió de chile, se le rellenó de tubérculos y pedacitos de carne, se untó de manteca y se doró en el comal. Así tiene su génesis el ahora nombrado pan vaso, que en una ironía histórica ahora es vendido a precios exorbitantes a los extranjeros que se pasean por los lugares turísticos de México. Comer en la calle en la época virreinal se volvió la norma para gran porcentaje de la población humilde. Argumento aún sostenido hasta nuestros días. Sale más barato comer afuera. Respuesta también usada por el guloso culpógeno, que justifica así que ya está harto de comer calabazas con elote 2 días seguidos. En las calles de la Nueva España se podían encontrar variedades de puestos, cada uno con una cocinera al lado que preparaba tlacoyos, tacos de guisado, esquites, sopes, tamales, atole, una variedad extensa de platillos que agasajaban el paladar de la gente humilde, que habían elegido su cocinera favorita. Se documenta que desde entonces se establecían sistemas de calificación a través de las recomendaciones de boca en boca. Largas filas para comer en el fogón de su preferencia, donde el sabor era mejor, los ingredientes más frescos, y no se tiene claro si la atención era mejor, o imperaba la prepotencia de la cocinera.
Actitud arrogante que se mantiene hasta nuestros días, cuando son sabedoras de que venden la mejor comida preparada y miran con orgullo y soberbia a las otras cocineras, que apenas tienen dos sujetos que ni necesitan formarse. Han desistido de la primera opción por el apuro, el hambre o el rencor disimulado de ni está tan bueno, ya vende pambazos, la otra solo porque no alcanzaron lugar en la fila. Si la otra tiene éxito en el tamal de lote, como respuesta se preparará de piña con pasas. Si alguien decide ponerle unas incipientes tiras de pollo a los sopes, en respuesta se le pone un guisado encima. Esta carrera alimenticia, a diferencia del armamentista, termina por beneficiar a la gente común. Misiles de chalupa son repelidos a través de flautas. Un bombardeo de atoles de diferentes sabores intenta superar el sabor único y universal del atole blanco. Así como nadie conocía la pólvora en Mesoamérica, del mismo modo, la leche de vaca apenas llevaba un breve tiempo como ingrediente en la preparación de la comida novohispana, que desplazaba a la española, y en un acto ventajoso de competencia, alguien decidió entrometer el queso en la guerra. Habían pasado más de 200 años desde que Cristóbal Colón embarcó con la primera vaca hacia el Nuevo Mundo en su segundo viaje. Aún queda la duda de si la llevaba para poblar la nueva tierra con ganado europeo previamente almacenado, lo cual resultaría absurdo o risible, ya que descubriría a medio viaje que se le olvidó el toro. O quizá en un acto de vil egoísmo, la llevaba para saciar su propia necesidad de leche y carne, sin compartirle a nadie, salvo a los mequetrefes que le robaban un poco cuando se dormía al lado de su vaca. Es hasta el tercer viaje de Colón que tal vez recordó aquella vez que se le había olvidado el toro, y para subsanar el fallo, y así no tener que regresar a la mitad del viaje a la isla de Gomera por un descuido, metió más ganado a los barcos, solo para descubrir con molestia que, como muchos, no entendía la diferencia entre bueyes y toros, y en el barco solo llevaba bueyes, que como es sabido están castrados, no pueden reproducirse, y sus testículos son de donde se obtienen las criadillas, que evidentemente Colón no probó en el Nuevo Mundo porque no había nada que cortar. No se tiene constancia escrita ni exactitud histórica de esta información, con lo cual quiero decir que es una mentira, utilizada con fines explicativos. Solo se sabe que sí llevaba una vaca y que después, como relata Fray Bartolomé de las Casas, llegaría toda la variedad de ganado. Así la leche vuelta a queso comenzaría a darle forma a la comida callejera y sería utilizada en el sistema de competencia, cuando alguien se dio cuenta por primera vez que la mezcla del maíz vuelto tortilla y el queso es una gracia divina, algo que puede generar culpa en quien la consume y recapitula en la historia derivada de los hechos atroces que acontecieron antes de que ambos mundos chocaran y surgiera la quesadilla como emblema de la comida novohispana. A finales del siglo XVII, cuando los mestizos y criollos comenzaban a desplazar a los españoles, luego de la gran migración del siglo anterior, luego de que los grupos indígenas se desplazaron hacia lo que hoy son los diferentes estados que conforman el país, luego de la llegada de los esclavos traídos desde África, de la mezcla que derivó en el sistema de castas, luego de siglos de segregación, violencia, abuso, explotación, que hoy en día se quiere sustituir con la palabra cultura o mestizaje, y que se utiliza también para venderle baratijas a los turistas. Luego de las dos grandes inundaciones de la Ciudad de México, cuando se dieron cuenta del craso error que había resultado erigir una ciudad sobre un lago, y con la justificación de ya estamos aquí, ya hasta le puso un segundo piso, ¿qué se le va a hacer? Después de varios virreyes y en medio del reinado de Carlos II de España, reconocida aberración genética, producto de la endogamia monárquica, luego de que la Nueva España se consolidara en un sincretismo, su comida también lo hizo. Los fogones siguieron alimentando a un porcentaje numeroso de personas, y ahora las nuevas castas que compartían el hambre con los indígenas, que para ese entonces seguían siendo segregados, esclavizados y explotados, pero eso sí, al igual que en nuestros tiempos, la gente sabe esto y solo concluyen: ¡qué buena comida preparan! Las castas mayoritarias en poder, pero minoritarias en número, no solían comer en la calle, recelosos de mezclarse con los mal llamados indios, expectantes del qué dirán si en la sombra se pedían un tlacoyo. Para alguien de una casta que se consideraba superior, el acercarse a los portones de Santo Domingo, de San Juan o la Plaza Mayor, con sus ollas grasientas, con el comal tiznado y el aroma al guiso recién hecho, resultaban una degradación mayor, pese a que terminaran salivando por el aroma embriagante de la comida. Y es que para ese momento muchos de los fogones habían vuelto viviendas, que igual servían de cocina, cama, punto de reunión comunitario y cantina. Las fogoneras no veían necesario moverse de ahí, y así como en tiempos actuales el negocio de tacos le roba espacio a la entrada de la casa, en ese entonces los fogones comenzaron a robarle espacio a las calles. Los funcionarios de la Nueva España se expresaban como los funcionarios de gobierno actuales. Apenas hay plaza y aún calle donde no se fría o guise, escribieron airadamente, molestos de que la vía pública los recibiera con los humos del carbón con grasa de carne, que a muchos incomoda, pero a otros tantos produce apetito. No hay forma de preparar comida callejera sin que se ensucie un poco la calle. El problema data desde el siglo XVI y continúa en el presente cuando alguien se resbala al pasar por un charco grasiento, donde se ubicó horas atrás un puesto de tacos de carnitas. La queja de las autoridades virreinales continuó sobre los guacales que estorbaban el paso en las calles, y se solicitó que solo se vendiera en plazas y espacios abiertos. Desde ese entonces se quiso reubicar a los comerciantes de comida callejera, y más de 300 años después, no se ha logrado,
Y basándose en la historia y en el taquero que amenaza con un cuchillo a quienes osan querer levantarle el puesto, no se podrá. Pero existía una profunda hipocresía en las autoridades virreinales y en las castas más privilegiadas. No podemos llamarle corrupción a dichas acciones porque no existen registros de estos hechos, derivado de la propia corrupción de ese entonces. Solo se documenta que para mediados del siglo XVII y finales del siglo XVIII se habían hartado de comer en casa y en los inaugurales restaurantes cerrados y comenzaron a acercarse a la comida callejera, quizá con la intención de levantarlos, por las quejas de salubridad que producían brotes de tifoidea, por la práctica común de arrojar los desperdicios hacia los ríos en ausencia de drenaje, donde hoy se tira un hueso de cerdo y unos litros de manteca. Justo antes de emprender la acción punitiva del edicto virreinal, se echaban un antojito. La palabra antojito, que deviene del antojo y se usa el diminutivo para maquillar la glotonería, tiene su origen en las castas acomodadas que veían en la comida callejera no una comida completa, sino como algo que sirviera para saciar el antojo. ¿A poco comiste en la calle, Armando?, podrían preguntarles, frente a lo que siempre jugarían el comodín que les garantizaría impunidad. ¿Cómo crees si solo fue un antojito? La comida callejera, para ser adoptada por las castas dominantes, es tratada no como comida, sino algo que se puede usar solo para saciar el hambre momentánea, un objeto alimenticio que no podía ser considerado platillo, porque esto otorgaría condición de cocinero o cocinera a quienes consideraban inferiores. Botana, acaso, comida entre comidas para evitar el desvanecimiento cuando el vacío en la panza se presenta. Paralelismo vigente para aquel que antes de llegar a casa, donde deberá comer recalentado, argumenta que no tiene hambre y que el haberse comido 3 tacos de pastor y un refresco no debería considerarse como comida, para no generar agravio en la familia, que salvo él, tuvo que comer arroz que se impregnó de múltiples aromas del refrigerador, entre ellos el de una cebolla que nadie tuvo la cortesía de ponerle una bolsa. Pero no solo era la comida, la bebida callejera también comenzó a integrarse en la cotidianidad de las castas privilegiadas. El pulque, bebida que encuentra su origen en el periodo prehispánico, mucho antes de la llegada de la vaca de Colón, seguía siendo consumido en los fogones y cualquier lugar que se disfrazaba de comida callejera, pero donde el consumo principal era el de la bebida embriagante. El gobierno virreinal de finales del siglo XVIII cerró la botillería de Palacio, uno de los lugares públicos donde la gente de todo tipo iba a comer, beber y a terminar tan ebrios que no recordaban dónde habían dejado el caballo, o si ya les habrían robado la silla de montar. Se prohibió la venta de pulque en lugares no autorizados. La prohibición de beber en vía pública fue instaurada. No se toleraría la venta en zaguanes, accesorias, casillas, bodegones, almuercerías. Aquel que fuera descubierto se expondría a la pena de 25 azotes, salvo que al funcionario se le antojara un pulque y se hiciera de la vista gorda con tal de que le vendieran su curado de jitomate y apio que tanto le gustaba. Porque el pulque solo le producía náuseas. Los curados toman su nombre del verbo que define la acción de curar el pulque, para disfrazar el sabor tosco al gusto, la constitución viscosa y la falta de certeza en cómo fue fermentado. Se le aderezaba con frutas para que la persona de casta superior pudiera gozarlo, pero siempre con un símbolo de distinción del indio que se lo bebe de un sorbo y grita: «Buenas tardes, señor regente, está rico el curado de pillón, ¿verdad?». La hipocresía se conserva hasta nuestros días, no de las clases privilegiadas para no sentir que comen en la calle, o que toman algo que los pueda equiparar al pueblo de a pie. Asisten a restaurantes que al menos en la estética pretenden emular a los puestos callejeros, donde se sirven curados y antojitos para engalanar la experiencia del turista que imagina que así es en cada esquina. La génesis de la comida callejera termina en este punto. La independencia y la revolución vendrían solo a propiciar la evolución de la misma. Las bases estaban sentadas en sus ingredientes y en sus componentes sociales. Los principales elementos que dotan de sabor a los puestos callejeros por fin habían terminado de integrarse. Era solo cuestión de tiempo para que en miles de esquinas la experimentación, la curiosidad y el guloso con un chispazo creativo dijera: ¿y si me ponen la torta en el comal, don Polo? No, como crees, no se puede. O sea, sí. Y así un nuevo fenómeno se aproximaba. Bastó una migración libanesa para que a alguien le saliera mal el shawarma y surgiera el taco al pastor. El surgimiento y denominación del taco llegó hasta mediados del siglo XIX, sin tener aún claridad de la etimología de la palabra y con el debate aún no resuelto, si cualquier cosa puesta sobre una tortilla puede serlo. Los ferrocarriles abrieron las puertas al mundo gastronómico de los estados, resguardado durante 4 siglos, y cuando acabó la revolución, algún ex integrante de la División del Norte vio que podía ser su oportunidad para vender tacos de asada. Nuestro presente atestigua historia cuando mordemos un taco de guisado. En los raudales del limón mezclado con la salsa escurre el origen de nuestra comida callejera, que moja el papel de estraza del pasado. ¿Pero qué comida es callejera? ¿Quién define qué es callejero y qué no? ¿Es necesario un perro al lado del puesto para dotar de identidad o como verificador in situ de la calidad de la carne? ¿El caldo es callejero? ¿Existe un límite a lo que puede ser un taco? ¿Por qué se considera un platillo seco un taco de guisado si es carente de salsa? Muchas preguntas que se abordarán posteriormente en este trabajo, que no pretende ser una guía de dónde comer, sino una reflexión sobre lo que comemos con placer, ya sea que se haga a la vista de todos o en soledad.
¿Qué hace uno frente a un puesto callejero mientras devora una orden de tacos de tripa? Observar, preguntarse, o simplemente ver la televisión como todos sin darnos cuenta que años de aprendizaje vicario, de ver al taquero preparar su comida de reojo, lo harían preparar tacos deliciosos sin que usted lo sepa. En más de 500 años, la historia de la comida callejera ha perdurado. Se ha adaptado a través de los años. Guerras, hambrunas, inundaciones, sismos, pandemias, incendios. Y el día siguiente hay tamales en una esquina y ya se acabaron los de verde. Fenómeno social propio de los países pobres, distintivo de una sociedad apresurada, glotonería vuelta a cultura. Este texto solo pretende propiciar un acercamiento a su génesis, que se extiende en sus bases hasta nuestros días. El debate queda abierto para aquellos interesados en el tema. Se sugiere que lo lea o lo escuche en su puesto callejero favorito. Para llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Escrito por El Señor Santo. Editado por El Señor Santo. Postproducido por El Señor Santo. Redes sociales, ilustración y diseño, El Señor Santo. Música, robada por El Señor Santo. Este podcast es traído gracias a los mecenas de Patreon. Brian Quido Moreno, Tigre Pajarón, Nadie en Especial, Ojúa, Oldescus, Dani Muñoz, Irán Ramírez, Eric Yolaus, Carls 2603, Alberto Semena, Andrés Vázquez Castro, Benito Camela, Rafa Loranca, Leo Méndez, Carlos Rico, Víctor Gutiérrez, Fernando Álvarez, Contra Luis Gil González, Alexa, Frank Zúñiga Guevara, Esteban de Juárez, Alejandro Hernández, Marco Ezequiel, Salvador, Alfredo Zamarrón, Juan José Galdamés, Rafael Fernández, Francisco Chávez, Luc Malagón, Jerus, Jesús Blancarte, Alex Farfán, Mauricio Capilla, Cirque Aquino, Antonio Olivares, Enrique Segundo Reyes, Víctor Magaña Parra, Luis de Monier, Suseg, Omar Rodrigo García García, Luis Bronce, Elina Hernández, Pepe Rochano Yola, Oscar Gabriel Vargas Rodríguez, KCG, Giovanni Villalobos, Aco Cusa, Eduardo Méndez, Christopher Bortán, Iván Morán, Osmar Camacho, Seth Cosnar, Diego Rivera, Marco Flores, Jorge Todd, Mura, Adrián Montelongo y Armando P. Siguiente programa. Reconocimientos a los miembros de YouTube. No se pierda los siguientes capítulos, donde se abordarán problemáticas contemporáneas de la comida callejera. Siguiente capítulo. Aproximaciones ontológicas del taco de guisado. Un debate. Podcast exclusivo para Patreons, miembros de YouTube y suscriptores en Twitch y Apple Podcast. Para el vulgo, en un año. Esto fue Para Llevar Comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso y inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Gracias por escuchar.